Sober, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien, gracias Buenas noches. por Bienvenida. compartir, gracias. Usted fue candidata a vicejefa o a viceintendenta de la ciudad capital de Córdoba, ¿no es cierto? Con Rodrigo de Loredo el año pasado. Así es, el año pasado, sí. Y usted fue por el PRO. Sí, soy del PRO. Y usted es del PRO. Sí, señor. ¿Cómo llegó a la intervención de la Defensoría del Público? ¿Quién lo llamó? La Defensoría del Público depende del Congreso de la Nación y eso fue un acuerdo parlamentario entre el PRO y la Libertad Avanza, ya que los diputados de nuestro bloque PRO han presentado muchas iniciativas en pos de poder reflejar lo que sucede dentro de la Defensoría del Público. ¿La intervención suya comenzó a mitad de año? En agosto de este año. Agosto de este año. Agosto Capítulo del mes 8. Sí, señor. O sea, lleva apenas escasos 3 meses. Sí, señor. ¿Qué encontró? Bueno, dos cosas, claramente. Una es, se evidencia la persecución ideológica a los periodistas. Eso es grave y por eso el PRO pone foco en ese sentido, porque valoramos muchísimo la independencia y la libertad de prensa. Y por otro lado, la fiesta del empleo público. ¿Por qué la fiesta del empleo público? Porque en un organismo que necesita una cierta cantidad de gente, con el pasar de los años se fue incrementando la dotación y la estructura orgánica a llevar a 140 empleados, muchos de ellos con licencias por cargo de mayor jerarquía que luego eran ocupados por otros empleados. Entonces, realmente se prueba no solo la persecución a periodistas que opinaban contra el kirchnerismo. Que son los que eran demandados a los medios. Efectivamente. Con cartas, documentos, etcétera. Sí, con resoluciones impartidas desde el organismo, desde la Defensoría, ofreciendo luego capacitaciones. La Defensoría no puede multar, entonces se enviaba esa presentación al ENACOM, que la mayoría de las veces no había causa alguna para amedrentar a estos periodistas. La Defensoría y el ENACOM tienen las mismas funciones, la única diferencia es que la Defensoría depende del Poder Legislativo, el ENACOM del Poder Ejecutivo, el ENACOM cobra multas, nosotros no cobramos multas. ¿Y usted cree que debería seguir funcionando la Defensoría del Público? Creo que hoy deja mucho que desear su funcionamiento, creo que hay que modificar la ley de medios, que es la que le da origen, y como los avances tecnológicos y sobre todo la libertad de prensa tiene que imperar en nuestro país para ser un elemento más de la democracia, debe ser modificada o directamente para nosotros no tiene que existir la Defensoría. O sea, su decisión como interventora por 6 meses, que caduca en el cargo a fines de febrero, entiendo por lo que usted me dijo, deduzco eso, es que en realidad, tras su paso, se cierre. Tendría que modificarla el Congreso. Cuando estén dadas las condiciones para modificar la ley de medios, ahí tomará la decisión el Congreso. Ahora vamos a hablar sobre el tema de libertad de prensa porque está muy en boga, usted sabe, porque claro, cuando el presidente vitupera tampoco está bueno ni parece agradable, ¿no es cierto? Con acusaciones sin ton ni son en muchos casos y demás, ¿no es cierto? Hay un clima de época que tampoco es demasiado favorable. Pepe Mujica decía, denme siempre la libertad de prensa aunque digan las mayores barbaridades mías. Sí, es verdad. ¿Se acuerda? Sí, sí. Bueno, no parece ser el axioma justamente de un partido libertario, como el que encarna el propio presidente. Ahora, más allá de eso, que después le voy a preguntar, usted encontró, por caso, que el presupuesto se consumió en los primeros 6 meses, que estaba previsto para todo el año, y que la inmensa mayoría terminaba en gasto de sueldos de personal. El 95%, del presupuesto de la Defensoría va a sueldos. Y fíjate, en lo que va del mes, la Defensoría se abastece presupuestariamente de la ley de medios del 5% de lo que se recauda a través de la ley de medios. Este mes, el mes de noviembre, del 1 de noviembre al día de hoy, se recaudó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos equivale a medio día que la Defensoría esté abierta. Por día la Defensoría demanda 10 millones de pesos. 300 millones de pesos es el presupuesto mensual. Mensual, efectivamente. Ahora, no solo eso, sino que además tenía autos. Tenía un auto que cuando llegué estaba estacionado, un auto oficial, estacionado en puerta sin funcionar, con más de 3 millones de pesos en multa, así que tomé la decisión de mandarlo a subasta. Estas son las multas, este es el Excel, digamos, que en todo caso lo podemos compartir después, pero un dato menor, pero da cuenta del abandono, digamos, acá, mirá, acá ponelo, mirá, ahí está. Este es el Excel de las multas, muchas en el interior de la provincia de Buenos Aires y muchas sobre la ciudad de Buenos Aires, mal estacionamiento, exceso de velocidad, etc.
El único auto oficial. Más allá de eso, había además contratos de locación. Había contrato de locación Usted para dio de baja servicio. uno en particular, según tengo entendido, ¿o me equivoco? De locación de inmuebles había dos, los dos dimos de baja. Había un tráiler que también se usaba para hacer capacitaciones y repartir folletos, lo subastamos igualmente. Hay un inmueble del AVE, hoy con la noticia De la Administración de Bienes del Estado, que fue cedido a la Defensoría para construir su edificio. Por supuesto, está sin ser utilizado. He puesto a disposición del AVE la devolución de ese inmueble. Es inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, en 11. En el barrio de 11. Específicamente, sí, en 11. Porque usted dice, no tiene sentido que exista, mucho menos vamos a hacer un edificio para un organismo que consideramos que no tiene sentido que exista. Pero además el inmueble es inmenso para la cantidad de personas que hoy trabajan. Fue un cambio dentro del clima interno cuando decidí una de las primeras medidas de tomar el control de huella de ingreso y egreso. Fue como realmente... Eso que se hace en el Congreso, que se aplica en diputados, lados, en el Senado. todos lados. Hasta los diputados mismos, fui diputada hasta el 2019, tenemos que presentar huella y la verdad ¿Por qué? que ¿Qué pasó fue... ahí? ¿Muchos no iban? Definitivamente muchos nos iban a trabajar, sí. Hay gente que se conoció delante mío y el organismo tiene 12 años. La mayoría, el 90%. ¿Cómo se conoció delante suyo? Y Quiere decir sí. que trabajaron durante mucho tiempo y nunca se habían cruzado porque nunca habían estado físicamente en el mismo lugar, aunque debieran haber tenido actividad y funciones en conjunto. Definitivamente. Muchos se dedicaban a hacer capacitaciones y militancia en la provincia de Buenos Aires. A la cárcel, a ONGs, a radios comunitarias. Pero militancia, cuando dice militancia, ¿de qué tipo eran las capacitaciones? Las capacitaciones muchas veces se dirigían hacia el público joven y tenía que ver con la defensa de los derechos. Pero había un programa especial que era la Defensoría va a la escuela y, por ejemplo, el año pasado se dedicaron a capacitar en voto joven, que no tiene nada que ver con el derecho de las audiencias, que supuestamente era lo que iban a capacitar. ¿Siente que había desidia, mala administración, inoperancia? Desidia, sí, es la primera palabra que comparto absolutamente, mala administración y sobre todo la fiesta del personal porque siento que es militancia rentada con la plata de todos nosotros. Hoy una discusión que se presentó en la Defensoría y me decían que los recursos estaban asegurados para que ellos cobraran sueldo. Claro, porque los asegura el Estado. Se saca plata de la seguridad, de la salud, de la educación. Seguramente me está haciendo referencia a alguna reunión con ATE y con UPCN, los gremios que intervienen dentro del área, como habitualmente ocurre en el Estado. Claro, Alguno más belicoso que otro, supongo ATE. Particularmente. Sí, los dos están como belicosos. Usted acaba de decir en público, sí. Yo no sé si lo había dicho antes, sí. que su idea sí. es que esta Defensoría debe desaparecer. Sí, pero no la puede instrumentar bajo ningún punto de vista porque la tiene que hacer el Congreso. Está bien, pero que su recomendación, siendo interventora, estando al frente hoy, de manera transitoria y por 6 meses, es ordenarla, efectivamente, mejorarla, efectivamente. va a tomar la decisión de hacer retiros voluntarios, como ha ocurrido en muchas otras dependencias públicas, o va a ir lisa y llanamente al despido? No, totalmente hay que ir al retiro voluntario y hay que ir, sí, está previsto para reducir la dotación, que muchos pasen a disponibilidad, como está sucediendo en todos los organismos del Estado. ¿Significa que pueden cambiar de trabajo o que se quedan en su casa? Se quedan durante un tiempo en su casa porque la Defensoría es autárquica. No pueden cambiar a ningún trabajo del empleo público ni del empleo privado. Si eligen pasar a disponibilidad, tienen que quedarse en disponibilidad. ¿Y eso por cuánto tiempo? ¿1 año o 2? 1 año. 1 año. ¿Habló con Milei? Hablé en mayo del año pasado, no por este tema, sino por muchas cuestiones de relaciones internacionales y de la política, pero tuve el gusto de poder hablar con el presidente. ¿Su origen por el apellido es el que creo? Árabe, sí. Wow. ¿Y qué está viendo en el mundo desde esa perspectiva? Y en el mundo que estoy viendo, un mundo convulsionado, un mundo que después de la pandemia está tratando de estabilizarse. Digo, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en Europa, lo que pasa en el ataque de Rusia a Ucrania, es un mundo que está buscando encontrar los equilibrios y ojalá el consenso
el diálogo prime y no que sigamos viendo las muertes por los desacuerdos, que lejos tienen que ver la religión en muchos casos. ¿Usted cree que no es el fanatismo religioso? No, creo que ese es el pretexto para que las guerras sucedan. ¿Jamás no tiene o jamás no tiene? Jamás usa a los civiles de Palestina, bajo múltiples pretextos, no solamente la religión, para una guerra que es injustificada desde hace años, y eso hace que Israel tenga el derecho de defensa, que está extralimitado desde mi humilde punto de vista.